Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. 18 de mayo del 2020. Inauguramos una nueva semana. Una nueva semana de retos, de esperanzas, de propuestas y sobre todo de una conexión positiva entre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Hoy estamos conmemorando con mucho orgullo los nicaragüenses el 125 aniversario del natalicio del general de hombres libres, nuestro héroe nacional, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Hoy Nicaragua se pinta de rojo y negro, la expresión por la cual consumó y vivió su vida el general Sandino, quien a través de los tiempos continúa siendo un referente ya no solo de Nicaragua, sino de toda América Latina, de la dignidad frente al avasallamiento imperial y colonial de los Estados Unidos y de sus lacayos nacionales. Vamos a estar hablando de este tema en este programa que será especial. Pero antes quiero consignar con profundo dolor la muerte de nuestro estimado amigo y secretario nacional del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente MLCI, ingeniero Roberto Moreira. Estos calores, lo súbito que genera una hipertensión inducida por las altas temperaturas, nos lo llevó. Pero deja aquí, para trasladarlo a sus familiares también, un inmenso ejemplo de lo que fue el trabajo como profesional en los distintos cargos de servicio público que tuvo Roberto Moreira Vaca, además un gran organizador del movimiento liberal constitucionalista y un extraordinario y fiel liberal, hombre con una gran visión social, con una propuesta de libertad y democracia que es precisamente lo que lo motivó a estar junto con otros de sus compañeros aquí en el movimiento liberal constitucionalista independiente. Para toda su familia, para toda la familia liberal, nuestra más sentida condolencia. Me voy necesariamente a nuestro comentario y acostumbrado mensaje y pensamiento de Detalles del Momento. Quédese con nosotros, ya volvemos. Sandino, siempre un sol naciente. 125 años atrás, el 18 de mayo de 1895, el más grande referente de nuestro nacionalismo, Augusto Nicolás Calderón Sandino, nacía en el humilde poblado de Niquinomo, en uno de esos partos marcados para la posteridad de los tiempos, porque hablamos de un orgullo parido por nuestra tierra bendita, pero también de una insignia de América, de un impacto mundial y por supuesto de una causa legítima y patriótica que luchó y venció a la intervención e invasión yanqui en Nicaragua, por lo cual el planeta entero comprendió por qué los pueblos de nuestro continente son antiimperialistas. Este 125 aniversario del natalicio de quien por sus hombres fue nombrado general de hombres libres es sustancialmente importante en la coyuntura que vive el país. Y por ello la fecha, que además por su cifra es icónica,
es para el militante del FSLN y para los que amamos y estamos fuera de él una fecha jubilosa de orgullo engrandecido. Augusto C. Sandino brilla como un sol naciente en esta patria de luchas y de honor. Y no lo expreso como un cliché de propaganda, ni como consigna, sino como una actitud, como un comportamiento inherente e intrínseco que viene predicando con vigor una resistencia de dignidad nacida en Nicaragua, como un ejemplo al mundo de lo que un pequeño David puede hacer contra el gigante Goliat. Nicaragua es tierra de gigantes, pero en este suelo fecundo hay dos referentes heroicos y patrióticos que sobresalen por encima de los demás. Sandino en lo político, revolucionario, místicamente al lado de los postergados por un lado, y el gran Darío en la literatura, la prosa y el verso. Gracias a ellos, el nombre de Nicaragua es un eco en el concierto de las naciones, y ambos tienen un lazo que los une: su nacionalismo, patriotismo, la visión de futuro que tuvieron, la construcción de la dignidad que edificaron en la intimidad del pensamiento de la mayoría de los nicaragüenses, que hoy tienen una conciencia dinámica, crítica e inspiradora para otros pueblos, y que en su actual coyuntura sigue siendo una reacción de honor ante quienes nos agreden. Augusto C. Sandino es una huella grabada para la posteridad en el pensamiento de quienes, por amar la libertad, luchan contra todo símbolo externo que pretenda avasallarnos, desde prácticas interventoras en asuntos que, por no ser de su competencia y jurisdicción, tratan de imponer sistemas fundamentados en la soberbia imperial que ya antes fue expulsada de Nicaragua, y además vencida por el ejército loco de aquel general de hombres libres que hizo morder el polvo de nuestras agrestes montañas al gringo y al yanqui invasor. Sandino nació en la cuna de la humildad. Fue parte de los explotados. Fue hijo del campo y parte de los ilegítimos que los pruritos sociales de la época imponían para reconocer solo a los que estaban dentro del matrimonio, dejando a los que no como bastardos. Tal fue la mentalidad siempre arcaica de los conservadores. De infante fue recolector de café, y por el arado, el azadón, la pica, la pala y la cutacha en el campo, pudo comprender y vivir en carne propia las desigualdades que sufrían los oprimidos, los que siempre vieron llagadas sus espaldas por absurdos feudales propios de aquellos tiempos. En Sandino madura socialmente desde la infancia un pensamiento por la nobleza de los menos poseídos. Si bien es cierto, estuvo poco tiempo estudiando, porque hay que recordar que Sandino era un hijo fuera de matrimonio de don Gregorio Sandino y de una señora que era empleada de él, Margarita Calderón, y solo es reconocido hasta que cumple 11 años. Y así las cosas, nuestro héroe vive la miseria que vive el pueblo humilde, el campesino, el trabajador, el indio del campo, en una época mucho más difícil que la actual.
En esos tiempos, los trabajadores tenían que firmar un contrato con sus empleadores y si se querían ir para otro lado, tenían que obtener la autorización de su patrón. De lo contrario, los echaban presos. Y eso sucedió con la madre de Sandino, por lo cual sufrió mucho en su niñez. Y eso pesa en la transformación de su personalidad y en la concepción de la patria que él quiere para los nicaragüenses. A los 17 años, Augusto Nicolás mira el cadáver del general Benjamín Celedón y esa fue una explosión en la conciencia que transforma a Sandino y pasa a ser una escena dantesca imborrable en su memoria. Cuando por fin don Gregorio acepta a su recién reconocido hijo en su casa, el joven Sandino tiene grandes problemas con la madrastra que lo marginaba, pues Sócrates, su medio hermano, era el niño de la casa, el hijo del matrimonio, y hay que ubicarse en el contexto de la historia de nuestro país, donde las condiciones y los valores no son los de ahora, aunque sin llamarnos a engaños, siempre existan madrastras que igual hoy por hoy actúan igual, como si los hijos del pecado fueran los culpables de las irresponsabilidades de los adultos. Sandino curte su conciencia revolucionaria desde las más duras faenas de la explotación, donde los capataces azotaban al peón, lo que necesariamente lo condujo a formarse un criterio fundamentalmente justiciero y social. Por eso mismo, debemos visualizar y proyectar al Sandino estudioso, nacionalista, liberal, intercultural, latinoamericanista, humanista, bolivariano, antiimperialista. El Sandino militar, guerrillero, cooperativista, Sandino espiritualista, ambientalista, estratega, fraterno, el Sandino héroe y patriota, el Sandino en todos los sentidos y actuaciones de su vida. Sandino tiene unas condiciones natas en el militar estratégico, además de un hombre que durante la guerra de 6 años contra los norteamericanos es un jefe que no está descarnado de las realidades de sus soldados. Es un hombre que está embebido de las necesidades de su gente y se queda a la par de esta, lo que lo consagra como un verdadero líder. Cuando Sandino decide regresar a Nicaragua en 1926 para la guerra constitucionalista, se involucra y gasta toda su plata. Con los centavitos que tenía, compra unos rifles y consigue unas tropas y así se va y ataca el Jícaro. Así se estrena Sandino como militar, como soldado, y es derrotado. Pero después reagrupa a sus tropas y las lleva al enclave en la montaña, en el Cerro El Chipote, y viaja a la costa atlántica, donde está el grueso de las tropas liberales, empipante sobre el río Coco, e inicia una relación que para la guerra de liberación y para Sandino fue determinante su vinculación con las poblaciones de la costa atlántica, pues durante el resto de la guerra fueron determinantes para la base logística y traslado de armas, municiones, alimentos y comunicación. Sandino luchó a muerte entre 1926 y 1933, una guerra contra las tropas de los Estados Unidos que se mantenían en Nicaragua desde 1912
saqueando y chupando nuestras riquezas con el consentimiento de los lacayos nacionales y los vendepatria de aquellos tiempos que no son nada distintos ni diferentes a los de ahora, porque la principal característica de estos será siempre la de regalar, ni siquiera vender a Nicaragua a cambio del poder, pero para enriquecerse. Para el general Sandino es traidor a la patria todo nicaragüense que con miras políticas traficase con la honra de la nación, solicitando el apoyo oficial de los invasores de la patria, así como al gobierno de la Casa Blanca. Son traidores el que prestare su ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo la soberanía nacional. 125 años después de su natalicio, el criterio que Augusto César Sandino desarrolló en el transcurso de su vida de los vendepatria está hoy más vigente que nunca. Por esas mismas razones, su pensamiento no solo es acogido masivamente por los nicaragüenses, sino que se internacionalizó más allá de la patria, porque él es una bandera de resistencia mundial frente al imperio. El general de Hombres y Libres aparece en el escenario político y militar de Nicaragua con un liderazgo sólido y enigmático que eclipsó al zoológico político y partidario de su época. Y es tan profundo su legado que igual sigue siendo una bofetada para los traidores en la Nicaragua de hoy. Sandino es eje de una maquinaria bélica que desde la guerra de guerrilla puso de rodillas a la dominación que por más de 20 años había ejercido el imperialismo yanqui en nuestra patria. Y por la verdad histórica hay que reconocer que la lucha de Sandino y su propio martirologio nunca fueron en vano, porque a partir de ahí comenzó el rescate de la dignidad y soberanía de la nación y contra los tratados lesivos del imperio. Hoy el pensamiento de Sandino campea por el planeta a la par de Rubén, Bolívar, Martí, Juárez, Mandela, Gandhi, Luther King y otros gigantes que representan una galería de valores humanos que son verdaderamente inmortales y que inspiran hoy e inspirarán siempre. El ideario de Sandino está reconocido por una gran cantidad de frases testimoniales a través de sus cartas, de sus manifiestos y de sus declaraciones. En lo personal, las tomo para hinchar mi agradecimiento al Creador por haberme hecho nacer aquí, porque como decía nuestro general de Hombres y Libres, soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquier otra la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero cuando regresemos, venimos con más, aquí en Detalles del Momento, en este homenaje agradecido al 125 aniversario del natalicio del general Augusto Nicolás Calderón Sandino. Ya volvemos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros acá en Detalles del Momento.
Hoy es un día de fiesta para la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Y digo inmensa mayoría porque ese sentimiento nacionalista que aflora en el corazón de cada nacional, de esos que como Sandino nacieron aquí, se han inspirado desde sus propias convicciones por lo que resultó para el mundo una gesta histórica que estableció precedentes enormes en cuanto a la lucha imperialista del mundo, de un David venciendo a un Goliat. Y aquí, mientras nosotros los nicaragüenses celebramos el natalicio del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, allá en Washington, van a estar adoloridos porque esta es una fiesta nacional. Porque hoy en los departamentos, en los municipios, en las comarcas, en los barrios, en cualquier parte, Nicaragua se va a llenar de música, se va a llenar de conciertos, se va a llenar de homenajes, se va a llenar de reconocimientos para quien nos enseñó muy en serio el valor de la dignidad, nos enseñó muy en serio lo que representan exactamente los valores de nuestra bandera, lo que significan sus colores, lo que significa por encima de todas las cosas el tener honor frente a la prepotencia de aquellos que viven un colonialismo contemporáneo, que creen que por creerse ser los más poderosos del mundo tienen la razón y la legitimidad para avasallar a pueblos pequeños como el nuestro. Pero que con un Sandino, ese pueblo pequeño logró vencer al imperio norteamericano y fecundar con esa semilla frutos que se extendieron por todo el planeta y que crearon una sociedad internacional antiimperialista para luchar contra ese dominio aberrante, para exaltar en nombre de Sandino el hecho de que somos una nación que fuimos ejemplo al mundo, que aquí por primera vez el yanqui imperialista, el gringo opresor, mordió el polvo de la derrota y que posteriormente a la vuelta del tiempo naciones como Vietnam también hicieron lo propio y nos hemos convertido en ese sentido en las únicas dos naciones en hacer respetar nuestro territorio, nuestra nacionalidad y asumir una conducta legítima frente a los lacayos nacionales, a los Adolfo Díaz, a los Enrique Bolaños, a todos esos que desde el terrorismo hoy por hoy están canalizando una campaña estratégicamente diseñada por ese mismo imperio que no entendió que también en el 2018, tras su fallido golpe de Estado, aquí en Nicaragua, otra vez fue vencido. Por eso, en el contexto de este 125 aniversario, Detalles del Momento quieren adherirse totalmente a lo que representa esta gran fiesta nacional.
este reconocimiento al general Sandino, a festejar su 125 aniversario de su natalicio, de desearle un feliz cumpleaños, de darle agradecidamente este abrazo sincero y franco de todos los nicaragüenses por el ejemplo que nos dejó. Pudo haberse dejado halagar por las fraseologías características de Moncada en aquel Espino Negro, donde le ofrecieron el oro y la plata. Pero aunque todos entregaron sus armas, él dijo no, yo voy a seguir mi lucha, y con 29 más, el 30 se fueron a fundar el Ejército Loco, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Quiero compartir con ustedes un reportaje sobre la vida del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, realizado por el Departamento de Prensa de la Asamblea Nacional, para que usted desde su hogar, desde su oficina, junto a nosotros, hagamos realmente un homenaje para quien hoy la música, los conciertos, la poesía, los discursos, la organización, la voluntad política se inclina ante su 125 aniversario. General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, héroe nacional. Corre video. Del momento es la verdad. Era 18 de mayo de 1895, en el poblado de Niquinomo, del departamento de Masaya, cuando nació Augusto Calderón Sandino. Él fue el fruto de la relación entre el cafetalero Gregorio Sandino y la campesina Margarita Calderón. Pero no hay que olvidar que el ambiente en que nace Sandino es un ambiente muy pequeño, muy reducido. El propio Sandino habla de que eran 500 chozas y 300 casas. Probablemente no tenía más allá de 2000 habitantes. De manera que, aunque es cierto que los primeros 11 años fueron muy difíciles para Sandino, porque fueron los años que acompaña a su madre y tiene las experiencias más extremas con su madre, la cárcel, un aborto, recolección de café por aquí, recolección de café por allá, pero al mismo tiempo en el ambiente se rumoraba que él era hijo de uno de los principales del pueblo. Entonces, el hecho de ser campesino y de sentir que también era hijo de alguien principal fue una contradicción que lo marcó de una forma tremenda. Augusto C. Sandino tenía 3 hermanos, Antonio, Julio César y Fernando, además de 3 hermanas, Manuela, Carmen e Isabel. En sus primeros años de vida, trabajó junto a su madre recolectando café. Fue en este tiempo que sufrió 3 tipos de humillaciones que marcaron su vida y lo motivaron a liderar la liberación nacional de la intervención yanqui. La primera humillación es la que ya mencionamos, el hecho de ser hijo de un principal y al mismo tiempo de una señora muy pauperizada y sentirse en un ambiente que no le correspondía, una crisis emocional muy grande.
Esa es la primera humillación. La segunda humillación es lo que llamamos una humillación cívica, que muy poco se menciona, porque Sandino nace en un pueblo, qué sé yo, milenario, que se llama Niquinomo, como todos sabemos, pero que los conservadores le cambiaron el nombre por La Victoria, para subrayar una victoria pírrica que tuvieron allí mismo en Niquinomo contra los liberales. Entonces el pueblo de Niquinomo nunca aceptó el cambio, pero finalmente era una humillación cívica. Tanto que siempre se siguieron llamando Niquinomo, aunque los documentos oficiales dijeran La Victoria, como es el caso del acta de nacimiento de Sandino. Y una humillación nacional, que es el asesinato de Benjamín Celedón por parte de las fuerzas extranjeras. El momento de vida privada tiene dos identidades, como Augusto Nicolás Calderón y luego como Augusto C. Sandino. Nunca existió, ni legal ni socialmente, el nombre de Augusto Nicolás Calderón Sandino. Eso es una invención a posteriori. Tampoco existió el nombre de Augusto César Sandino. El César se lo atribuyen los que lo admiraban. Él siempre dijo que Augusto era su nombre, que C era de su madre Calderón y Sandino por el padre. Hago esta aclaración para explicar que durante la primera etapa de vida privada, que corre desde que nace hasta 1920, cuando atiende la querella con el amigo, le pega un balazo y sale de su pueblo. Al salir de su pueblo sale para Bluefields y hace un recorrido por toda la costa caribe mesoamericana. Pero al momento que llega a Bluefields, se cambia de nombre. El profesor Alberto Torres dice que lo hace para cambiar de identidad, para que no supieran que estaba allí. Entonces cambia de Augusto Nicolás Calderón a Augusto C. Sandino. Por un par de años, Sandino incursionó como marinero. Después que llegó a Bluefields en la costa atlántica nicaragüense, siguió su ruta hacia La Ceiba, en Honduras. Luego continuó su travesía hacia Quiriguá, al sureste de Guatemala, hasta que arribó a México. En cada uno de esos lugares trabajó con compañías extranjeras como mecánico. Imagínese usted lo que significa participar en huelgas sindicales por mejores salarios, pero sobre todo por la soberanía nacional, porque las compañías dominaban esos países, dominaban no tanto en Nicaragua, porque la compañía viene muy tardíamente a Nicaragua, y él, aunque trabaja en la Cuyamel, en Bluefields, él estaba recién instalada. También hubo una huelga en 1921 cuando estaba en Bluefields, y luego pasa a Honduras y la cosa en Honduras fue tremenda, igual en Quiriguá, en Guatemala. De manera que hay una lucha sindical permanente, pero que es una lucha que no solamente es sindical, sino también nacional, por la soberanía nacional. En Centroamérica no era activista, pero en México sí. En México participa de los círculos de estudio, incluso, que existían en la región donde él se fincó. Hay que tomar en cuenta que él se afinca entre la frontera de Tamaulipas y Veracruz, que es el sitio donde está la parte fundamental de la industria petrolera en México, donde se dan todas las luchas sindicales. Es allí donde se forman los primeros sindicatos petroleros. Es allí donde convergen todas las ideas revolucionarias de la época, desde el bolchevismo, después comunismo, hasta el anarquismo y por supuesto el nacionalismo. De manera que en su etapa de México, que es de junio probablemente de 1923 a mayo de 1926, es una etapa de formación extraordinaria, incluso teosófica. La parte espiritual de Sandino viene de esa época. México era un semillero. México era el ambiente de México que encuentra Sandino, es el ambiente de toda revolución, donde nadie se puede excluir de la participación.
Augusto C. Sandino fundó el 2 de septiembre de 1927 al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, con 29 hombres que participaron en la Guerra Constitucionalista de 1926 a 1927. Esta fuerza militar era de carácter popular, integrado voluntariamente por campesinos y obreros, que aprendieron el arte y la ciencia militar en la marcha de la guerra. A la vez, se rigió por principios de libertad, dignidad, soberanía, independencia, progreso, paz, democracia, nacionalismo, antiimperialismo, latinoamericanismo, justicia, unidad y solidaridad. La creencia popular es que Sandino participa en la guerra constitucionalista desde mayo del 26 hasta mayo del 27, pero no. Él participa más o menos de octubre del 26 a mayo del 27. Y participa, si bien es cierto que en apoyo a la revolución liberal, y si bien es cierto que él se asumía como liberal, participa como una fuerza independiente. Es hasta mayo del 27, cuando Moncada está en una situación militar muy difícil en Boaco, que Moncada lo convoca, lo conmina, incluso lo amenaza, que él baja de Jinotega a salvar a Moncada y lo salva. Pero luego viene la traición de Moncada, inmediatamente después de eso, el 4 de mayo de 1927, luego viene el regreso de Sandino a Jinotega y luego viene el inicio de una nueva guerra. Sandino cambia la naturaleza de la guerra, de una guerra civil entre fuerzas políticas nacionales para dirimir contradicciones internas, a una guerra de liberación nacional, entre la nación-pueblo contra el imperio. La primera cooperativa registrada en Nicaragua fue la Central de Cooperativas del Río Coco Huihuilí, siendo su fundador Augusto C. Sandino. Esta fue reconocida legalmente por el gobierno de Juan Bautista Sacasa el 19 de febrero de 1934. En memoria al precursor del cooperativismo en el país, la Asamblea Nacional aprobó en octubre del 2011 la ley que declara el 19 de febrero de cada año Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. En México, la revolución se finca en dos grandes sectores, en el sector campesino y en el sector obrero. El sector campesino con la tesis de Zapata, del reparto de la tierra, tierra y libertad. Y de los obreros, la organización sindical contra las compañías extranjeras y en apoyo al gobierno. Eso él trae la idea de cómo organizar, que no la completa porque está muy ocupado con la guerra, pero en 1933, que se dedica a negociar la paz, en 1933, desde finales del 32, que se dedica a negociar la paz, empieza a pensar en un proyecto de desarrollo económico propio para Nicaragua. Y como había tenido una experiencia muy cercana con los misquitos del río Coco, una situación minera, ahí sí, minera, pero también agrícola, entonces él le propone a Sacasa, que era el presidente, el desarrollo de cooperativas agrícolas y mineras. Es el proyecto de desarrollo económico nacional de Sandino, aparte del proyecto político ideológico que tenía de nacionalismo y antiimperialismo. Lo completa con las cooperativas en el río Coco. Según datos históricos del Ejército de Nicaragua, Sandino viajó a Managua en febrero de 1934 para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de paz ante el presidente Juan Bautista Sacasa, debido a que en las cooperativas del norte del país permanentemente se soportaban violaciones y asesinatos. Con él iba su Estado Mayor, los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor, los coroneles Santos López y Sócrates Sandino, y el capitán Juan Ferretti. Aquí vino un señor a negociar la paz
que se llamaba, porque ya está muerto, Henry L. Stimson. Este señor regresa a Washington con la seguridad que había logrado la paz. Porque aunque él sabía que Sandino no había aceptado los términos de la paz y se había ido para el norte, Moncada le había dicho a Stimson: no te preocupes, porque esos son unos vagos. Las huestes de Sandino son mercenarios hondureños, van para Honduras a vender sus armas y eso se termina. Pero claro, como no sucede eso, sino sucede exactamente 7 años de guerra y Sandino les gana la guerra a los Estados Unidos, hay un dato muy importante que muy poca gente lo sabe. En el Pentágono hay un salón que se llama Salón de las Banderas. Están todas las banderas. En el lado derecho está la placa con todos los triunfos habidos del ejército norteamericano en el mundo. Y en el lado izquierdo están 2 fracasos: Nicaragua y Vietnam. Está escrito ahí. Entonces, el impacto de la derrota de Stimson, porque fue una derrota el hecho de que Sandino hubiese supervivido en términos militares y triunfado. Hay una relación muy estrecha entre Stimson y Somoza, que yo le llamo el pacto Stimson-Somoza. Y lo he escrito, por cierto. Y es Stimson el que programa, junto con Somoza, el asesinato, a través de la Embajada de los Estados Unidos. De manera que la Embajada de los Estados Unidos lleva la voz cantante en el asesinato. Pero claro, los Estados Unidos nunca se comprometen directamente en ese tipo de trabajo sucio. Siempre se lo encargan a las fuerzas nacionales, en este caso a la Guardia Nacional y concretamente al director de la Guardia que ya era el director desde 1932. El asesinato se da bien planeado, nada, ningún cabo suelto, perfectamente bien planeado, de tal manera que cuando lo asesinan, todo el mundo sabía que se había cumplido la orden de los Estados Unidos. Se responsabiliza inclusive al embajador norteamericano que se llamaba Arthur Bysshe Blaine. En la versión del ejército de Nicaragua se registró que el general Anastasio Somoza García, jefe director de la Guardia Nacional, admitió 2 años después, en 1936, que había recibido órdenes para asesinar al general Sandino, de parte del embajador estadounidense Arthur Bysshe Blaine. El ejército nicaragüense ha publicado sobre este asesinato que por órdenes del general Somoza García, un destacamento de la Guardia Nacional al mando del capitán Lisandro Delgadillo y del subteniente Carlos Eddy Monterrey, se llevó a Sandino, Estrada y Humansor al monte llamado La Calavera, en el campo de la Reinaga. Ahí fueron asesinados y luego enterrados en una fosa común, junto con su hermano Sócrates y un niño que habían asesinado en casa de Sofonías Salvatierra. Hay un cúmulo de información, casi precisa, casi hecha por ingenieros. ¿Dónde están los restos? ¿En qué sitio? ¿En la aviación? ¿En lo que es actualmente la escuela, la Policía Nacional en Ajax Delgado? Pero la verdad es que no están en ninguna parte. Sandino, la falta de encontrar los restos de Sandino han creado el mito. Personalmente yo creo que su cuerpo fue decapitado, la cabeza se la llevaron a Washington para demostrar que lo habían matado. Nunca hay que olvidar que el imperialismo actúa de esa manera. Por ejemplo, al Che le cortaron las manos, ya era más moderno. Era más moderno. Pero yo creo que le cortaron la cabeza, se la llevaron a Washington
y quemaron todos los cadáveres, que eran 5 cadáveres. Nadie puede responder dónde están los restos de Sandino. Están en el corazón de Nicaragua. Para conmemorar la gesta histórica del general de Hombres Libres Augusto C. Sandino, la Asamblea Nacional lo declaró mediante ley en el 2009 héroe nacional. Así quedó legalmente instituida la huella imborrable de este líder revolucionario que defendió la soberanía de Nicaragua hasta el día de su asesinato y vivió su lema: patria libre o morir. Detalles del momento.